Seguimos en el Noticiero Popular de Barricada TV, hoy en el Día Internacional de los Trabajadores y Trabajadoras, y estamos en este momento en comunicación con Claudia Lázaro, integrante de Mujeres Sindicalistas dentro de la Corriente Federal de los Trabajadores. Ella trabajó en el área de género y derechos humanos dentro del Sindicato de Curtidores y hoy está al frente de la Dirección de Políticas de Equidad, Formación Laboral y Políticas del Cuidado dentro del Ministerio de Mujeres de la provincia de Buenos Aires. Bueno, Claudia, en principio saludarte, preguntarte cómo estás pasando esta cuarentena y bueno, saludarte por el Día de los Trabajadores. Hola, bueno, ¿qué tal? Muchas gracias y como todos, ¿no? Tratando de cuidarnos y cuidar a los demás. O sea, me parece fundamental un concepto tan viejo como la solidaridad que sirva para salvar vidas. Así que, más que nada, poner en potencia, me parece el término, la palabra, es fundamental en este momento. Bien, te queríamos preguntar, bueno, teniendo en cuenta la fecha de hoy, 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores y Trabajadoras, ¿qué reflexión te trae una fecha como la de hoy en un contexto como el actual, ¿no? De que los trabajadores trabajadoras no nos podemos encontrar en nuestro lugar de trabajo, con todos los cambios que están sucediendo en el mundo laboral y en una fecha tan importante como la de hoy. Sí, me parece que dentro de las rarezas, ¿no? que estamos pasando a quienes quizás practicamos la militancia sindical, los 1 de mayo nos encontrábamos en otras circunstancias y en otros tipos de eventos. Esto me parece que lo que trae es un cambio de cómo podemos pensarnos, ¿no? Y cómo seguir pudiendo generar redes. Me parece que quizás en este marco de pandemia, donde tenemos muchas dificultades el sector de los trabajadores en general, ¿no? No solo una cuestión sectorial, como quizás antes hablábamos más de los sectores de la industria, sectores de la educación, distintos sectores, y cada uno tenía su problemática en particular. Que sigue habiendo particularidades, pero que esto lo que nos da es una cuestión masiva de cómo vamos a tener que poner post pandemia, donde todos estemos pensando y que estemos bien, ¿no? Que estemos sanos, que estemos con salud, con esto que tanto desde la presidencia de la Nación pusieron el eje en el cuidado de la persona sobre lo económico. Me parece que nos hace reflexionar y de hecho va a haber muchas convocatorias virtuales en el marco de este 1 de mayo, y me parece que igual seguimos organizados y seguimos en la primera línea de batalla, ¿no? Porque muchos hoy de los trabajadores, y me parece que a eso tenemos que también poner en el marco de este 1 de mayo, hay muchos trabajadores que siguen trabajando en la calle, muchas trabajadoras que todavía siguen trabajando en la calle, en sus lugares, porque son de los declarados servicios esenciales. De hecho, nosotros los curtidores somos un servicio esencial y estamos trabajando. Lo que me parece es que muchas de las cosas que tenemos tienen que ver en este momento, como también como organizaciones gremiales nos paramos. Te pongo el ejemplo de nosotros como FATICA y cuáles son también las cuestiones que venimos discutiendo, pero también las cuestiones que desde nuestro secretario general, Walter Correa, también nos viene marcando en cuanto al cuidado de los trabajadores y del trabajo. No, esto de trabajar con un protocolo de seguridad y higiene, de que se siga yendo a las fábricas y explicar y concientizar a los trabajadores que hay que cuidarse, que hay que respetar el distanciamiento social, que tienen que usar barbijo. Quizás antes de la pandemia esto se hacía, pero con otras herramientas, ¿no? Que tenían que ver con la seguridad y higiene, pero como también desde la organización sindical se ponen no solo a disposición de los trabajadores, sino a disposición del pueblo, las estructuras edilicias, ¿no? Como desde el uso para el posible aislamiento de personas con COVID-19, para los casos de violencia o
por ejemplo, el Estado necesita para el personal de seguridad que está trabajando en los distintos dispositivos, como las organizaciones libres del pueblo se están colaborando y construyendo esto. Y nosotros ahí tenemos muy clara la línea de nuestro compañero Correa, donde dice que los sindicatos son organizaciones que tienen que estar a favor del pueblo y con el pueblo, y en este momento todos los curtidores y todos los trabajadores del cuero estamos en esa línea. Bien, justamente te quería preguntar, vos recién hablabas de esta separación que se solía tener dentro de las ramas, pero también agregaría ahí la separación que solíamos hacer hasta hace muy poco tiempo entre trabajadores organizados y los trabajadores, por ejemplo, de la economía popular, que también en este momento se encuentran en una situación muy particular de precarización y con todos los problemas que puede tener trabajar también en la calle, ¿no? ¿Qué desafíos crees que tienen tanto los trabajadores organizados, agremiados, como los trabajadores de la economía popular con estos cambios que se vienen implementando en el mundo del trabajo y que quizás se intensificaron mucho en este escenario? Hablo, por ejemplo, del teletrabajo, hablo de la discusión respecto de también la cantidad de despidos que no solo están en nuestro país, sino que también están recorriendo el mundo, ¿no? Sí, definitivamente el aislamiento tiene que ver también con esas cosas, ¿no? Con qué actividades podemos desarrollar y con qué actividades no podemos desarrollar en este momento. Me parece que el gran desafío del trabajo organizado, del trabajo formal y del trabajo de la economía popular es justamente en clave de organización volver a armar lo que serían las trincheras del trabajo. Digo, ¿cómo seguimos en la defensa del trabajo, ¿no? Porque es el organizador de nuestras vidas? ¿Cómo hacemos para seguirlo sosteniendo post pandemia? Yo creo que la primera cuestión que tenemos y que se van tomando, que son medidas paliativas que fueron tomando desde el Estado Nacional, desde la Presidencia de la Nación en particular, es implementar la IFE para todas, implementar los repro, implementar, por ejemplo, un subsidio contenedor para pagar la planta de trabajadores, para las que tiene que ver no solo con las empresas, sino también, por ejemplo, con los clubes. Me parece que desde el Estado se está poniendo en función y pensando en estas cosas que vamos a tener en el mundo del trabajo. Me parece que lo que hay que discutir después es cómo salimos post pandemia, ¿no? Y acá me parece que hay, también dentro del marco de la pandemia, cómo va afectando quizás a, a sectores que nosotras, por ejemplo, las trabajadoras que veníamos diciendo ya antes de la pandemia que teníamos una doble o una triple jornada de trabajo. Bueno, esta crisis lo puso absolutamente en crisis, porque ya veníamos, la CEPAL nos venía hablando de una crisis de los cuidados, y la venía hablando desde el 2006, si mal no recuerdo el primer documento, y mucho antes también muchas feministas lo venían hablando. Pero en este contexto, lo que se agrava es una jornada de los cuidados 24/7. ¿Qué quiere decir esto? 24 horas los 7 días de la semana sin ningún tipo de descanso. Entonces ahí, nosotros y yo vengo pensando el tema quizás porque también desde el Ministerio venimos pensando mucho el tema de los cuidados, ¿no? Cómo ir viéndolo, principio, en el marco anterior a la pandemia, qué está pasando en la pandemia, pero qué queremos que pase posterior a la pandemia. Entonces, con los cuidados nosotros tenemos ahí teletrabajo, lo tenemos varones y mujeres. Home office, que nosotros ya teníamos una legislación sobre el trabajo a domicilio, pero bueno, hay otras particularidades que se vienen dando porque esto es un caso de excepcionalidad. Digo, nadie esperaba esto, por eso las pruebas pilotos que había sobre teletrabajo se habían dado en la última gestión del ministro de Trabajo era tomada, y después hubo algunas cuestiones que siguieron, pero eran proyectos pilotos no de estas características masificados a todos y a todas. Pero aparte del teletrabajo, aparte del trabajo a domicilio, hay también una caracterización nueva que es educar en la casa.
que esto era algo que se hacía, la educación a distancia, para personas que querían hacer algún título de posgrado o alguna diplomatura, pero siempre pensábamos desde los adultos. Ahí eso también es una situación de absoluta excepcionalidad. ¿Y esto qué le pasa a las mujeres? ¿O qué nos pasa a las mujeres? Aparte de tener que hacer toda esa carga de trabajo con elementos que hoy no disponemos, porque las empresas no estaban preparadas para esto, ni que hablar, ¿no?, que se haya pensado alguna vez que el Estado tenga partes donde se haga teletrabajo. Entonces, en esa caracterización, las educadoras, las maestras, las profesoras, los profesores, tienen otra particularidad distinta a la que está haciendo teletrabajo específicamente. Ahora, ¿qué hace de todas estas cuestiones excepcionales como un hilo conductor? Son los cuidados. Las mujeres que trabajamos, que estudiamos y que tenemos la carga de nuestros hijos, y ahí tenemos que pensar cuál es la salida de las mujeres en esta pandemia. Claudia, por último, preguntarte, sobre la discusión que, digamos, tiene agenda estos últimos días, que tiene que ver con el impuesto a las riquezas y que evidentemente también trasciende el mundo de los trabajadores y trabajadoras, quienes somos los que estamos más perjudicados en estas circunstancias, ¿no? Preguntarte qué posición tiene la Corriente Federal de los Trabajadores y si querés agregar, obviamente, una reflexión personal sobre este tema. Sí, no, a mí me parece que la posición de la corriente siempre fue clara con respecto a esto. Hay que redistribuir las riquezas, no hay otra salida. Los que más tienen que pagar más, los que se beneficiaron con blanquear recursos que no sabemos su procedencia, si son de trabajo o no trabajo, esas personas tienen que pagar un impuesto excepcional porque la crisis lo amerita en estas circunstancias, pero en otras circunstancias también. No, entonces eso me parece que yo no tengo dudas, que acá el esfuerzo, como dijo en el discurso inaugural el presidente, tenemos que pensar en los demás de abajo para poder llegar a todos, para que todos sean contenidos. Bueno, acá los que tienen que poner en un mayor proporción son los que más tienen, eso no me cabe duda. Así que mi reflexión es la que se trabajó estos años en la corriente federal, es la que seguimos sosteniendo todos y todas, y es la que se volcó en distintos documentos de la corriente cuando se pusieron en valor. Y cuando salió este proyecto de ley, nosotros salimos a apoyar rápidamente. Bien, Claudia, te agradezco mucho por estos minutos, esperemos encontrarnos nuevamente en las calles pronto y que termines bien este día. Bueno, déjame que te agregue nada más algo. Esta pandemia nos trajo para repensarnos como ser humano. Esto de que desde el Estado Nacional se haya puesto en valor a los seres humanos, nosotros tenemos que aplaudirlo y tenemos que hacer para pensarnos nosotros y en lo colectivo. Esta salida a la pandemia claramente es colectiva y es con solidaridad. Ahora, también tiene que ser con perspectiva de género. Y ahí yo lo que quiero proponerle a todos y a todas es que repensemos los cuidados hacia adentro de los hogares, pero también hacia afuera. Y que pensemos en el clave de los cuidados pensando como en algunos desafíos que nos deja, digo, y aprovechemos esta cuarentena, pero también aprovechemos la salida de la cuarentena para poder salir a la calle mucho mejores. Digo, pensar en los cuidados es reconocer, redistribuir, recompensar, respetar. Esto tiene que ser algo que no nos deje de lado a las mujeres. Y esto se hace con los varones también. Entonces, si nosotros ponemos
en la clave de las 5 R's, los cuidados, cuando salgamos de la pandemia vamos a salir mucho mejores y vamos a salir con perspectiva de género, que nos incluya a las mujeres y a las diversidades. Así que, Luciana, yo te agradezco muchísimo por el espacio, y bueno, nos vamos a seguir encontrando por la virtualidad, y cuando podamos salir, lo hacemos cuidándonos, y cuando salgamos de la pandemia nos vamos a poder abrazar de nuevo todos y todas.